¿Cómo nace una nación? ¿Es un acto de voluntad, un accidente de la historia o la culminación de un anhelo milenario? La historia de la creación de Israel es todo eso y mucho más. Es una saga tejida con los hilos del exilio, la profecía y la geopolítica. Una narrativa que se remonta a las antiguas colinas de Judea y que explota en la arena política del siglo XX, redibujando el mapa de Oriente Medio y definiendo gran parte del mundo en que no es un relato simple de buenos y malos, de vencedores y vencidos. Es un torbellino de aspiraciones, promesas rotas y una lucha incesante por un trozo de tierra considerado sagrado por tres de las más grandes religiones del mundo. Es la crónica de cómo un pueblo disperso por el mundo durante casi 2 milenios logró forjar un estado soberano a partir de un sueño y una catástrofe. Para desentrañar esta compleja red de eventos, tu apoyo es fundamental. Este es un viaje a las profundidades de la historia, uno que requiere una atención meticulosa a los detalles y una narración cuidadosa. Si este tipo de análisis profundo te parece valioso y necesario, considera dejar un me gusta para que este contenido llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte ni uno solo de los capítulos que nos llevarán al corazón de este relato. Cada gesto nos ayuda a seguir produciendo estos documentales. Para comprender el nacimiento de Israel en 1948, debemos rebobinar el reloj, no solo unas décadas, sino milenios. La conexión del pueblo judío con esta tierra no es una invención moderna. Se forjó en la Edad del Bronce, con relatos bíblicos que describen los reinos de Israel y Judá. Jerusalén, su epicentro, se convirtió en el eje de la vida espiritual y nacional judía, albergando el primer y el segundo templo. Los lugares de soberanía, más sagrados, sin embargo, fue efímera en la gran escala del tiempo. Conquistas sucesivas por parte de asirios, babilonios, persas, griegos y finalmente romanos pusieron fin a la independencia judía. Fue la brutal represión romana tras la gran revuelta judía en el año 70 de Cristo la que marcó un punto de inflexión catastrófico. La destrucción del Segundo Templo y la posterior expulsión de una gran parte de la población judía de Judea dieron inicio a la Gran Diáspora, una dispersión que sembró comunidades por todo el globo, desde el norte de África hasta el corazón de Europa y más allá. Sin embargo, el exilio nunca significó olvido. Durante casi 2 milenios, la idea de Eretz Israel, la tierra de Israel, permaneció como un pilar central de la identidad judía. No era solo un recuerdo histórico, era una promesa de redención futura, un anhelo impregnado en las oraciones diarias y en los rituales anuales. La frase, el próximo año en Jerusalén, recitada cada año durante la Pascua judía, encapsulaba esta esperanza inextinguible. A pesar de la dispersión, una pequeña pero continua presencia judía siempre persistió en la región, especialmente en las 4 ciudades santas: Jerusalén, Hebrón, estas comunidades, y Tiberíades, aunque a menudo empobrecidas y bajo el dominio de diferentes imperios, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos y finalmente otomanos, eran el ancla viviente de esa conexión milenaria. El mundo cambió drásticamente en el siglo XIX. En Europa, la Ilustración y la Revolución Francesa trajeron consigo la promesa de la emancipación para los judíos, la posibilidad de ser ciudadanos iguales en las naciones donde vivían. A medida que el viejo antisemitismo religioso se reveló en una nueva forma de odio, uno basado en teorías raciales y en el fervor del nacionalismo étnico, la situación de los judíos europeos se volvió cada vez más precaria. Este nuevo antisemitismo no preguntaba qué creías, sino qué eras. La asimilación, la idea de que los judíos podían simplemente fundirse en las sociedades europeas, comenzó a mostrar sus grietas. El punto de quiebre para muchos llegó en la Europa del Este, particularmente en el Imperio Ruso. Una ola de violentos pogromos, masacres organizadas contra comunidades judías a finales del siglo XIX y principios del XX, destrozó miles de vidas y demostró de la manera más brutal que la seguridad era una ilusión. En este caldo de cultivo de persecución y desilusión, nació una idea radical:
el sionismo político. Si la asimilación había fracasado y la persecución era inevitable, entonces la única solución era que el pueblo judío dejara de ser una minoría a merced de otros y recuperara su propia soberanía nacional en su patria ancestral. La figura que catalizaría este movimiento y le daría una voz y una estructura fue un periodista y dramaturgo austrohúngaro, aparentemente asimilado, llamado Theodor Herzl. Herzl, corresponsal en París, fue testigo directo del caso Dreyfus, un escándalo en el que un oficial del ejército francés de origen judío, Alfred Dreyfus, fue falsamente acusado y condenado por traición en un juicio plagado de antisemitismo. Para Herzl, ver a las multitudes parisinas gritar «¡Muerte a los judíos!» en la cuna de la libertad y la igualdad fue una epifanía aterradora. Comprendió que si esto podía suceder en Francia, podía suceder en cualquier problema judío, concluyó, no era religioso ni social, sino nacional. Y una cuestión nacional exigía una solución política. Armado con esta convicción, Herzl escribió en 1896 una obra que cambiaría el curso de la historia judía, Der Judenstaat, el Estado judío. En sus páginas argumentaba de manera pragmática y urgente que la creación de una patria soberana para el pueblo judío era la única respuesta lógica al antisemitismo endémico de Europa. Era un plan político. Propuso la creación de una sociedad de judíos para la organización política y una compañía judía para la gestión financiera y logística de la migración. Al año siguiente, en 1897, Herzl convocó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Este evento fue monumental. Por primera vez en casi 2 milenios, representantes judíos de todo el mundo se reunieron no para discutir religión o filantropía, sino para debatir un programa político concreto. El objetivo, establecido en el programa de Basilea, era claro. El sionismo busca establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina, asegurado por el derecho público. Tras el Congreso, Herzl escribió en su diario una frase profética. En Basilea fundé el Estado judío. Si lo dijera en voz alta hoy, me responderían con una risa universal. Tal vez en 5 años, y ciertamente en 50, todos lo verán. El movimiento había nacido. El sueño de generaciones comenzaba a tomar la forma de un proyecto tangible. Pero el camino para convertir ese proyecto en realidad estaría plagado de obstáculos inimaginables, ya que la tierra que anhelaban no era un lienzo en blanco. Estaba bajo el control de un imperio otomano en decadencia y habitada por una población árabe que también comenzaba a despertar a su propia conciencia nacional. El escenario para un conflicto inevitable estaba montado. El plan estaba trazado sobre el papel en los elegantes salones de Basilea, pero el mapa de la realidad era infinitamente más complejo, dibujado sobre una tierra antigua con sus propias gentes, tradiciones e historia. Mientras Theodor Herzl y los líderes sionistas navegaban los corredores del poder en Europa, intentando obtener el respaldo de emperadores y banqueros, un movimiento paralelo y mucho más visceral ya estaba en marcha. Eran las primeras olas de inmigración judía a la Palestina otomana, conocidas en hebreo como aliyot, plural de aliyah, que significa ascenso. Estos no eran simples inmigrantes, eran pioneros, ideólogos armados más con convicción que con experiencia agrícola, que buscaban no solo escapar de la persecución, sino construir activamente las bases de una nueva sociedad hebrea. La primera aliyah, que comenzó en 1882, mucho antes del Congreso de Herzl, fue una respuesta directa a los pogromos en el Imperio ruso. Miles de judíos, miembros de movimientos como Amantes de Sion, llegaron a una tierra que no se parecía en nada a la Europa que habían dejado atrás. Se enfrentaron a un clima implacable, a enfermedades como la malaria y la fiebre tifoidea, y a la difícil tarea de cultivar un suelo a menudo rocoso y árido. Fundaron algunas de las primeras colonias agrícolas modernas, como Rishon LeZion y Petah Tikva. Sin embargo,
Muchos de estos primeros asentamientos solo sobrevivieron gracias a la generosidad de filántropos como el barón Edmond de Rothschild, quien financió sus operaciones, a menudo imponiendo un modelo de gestión que chocaba con el idealismo de los colonos. La segunda Aliyá, entre 1904 y 1914, fue diferente. Esta ola trajo consigo a jóvenes idealistas, profundamente influenciados por las ideas socialistas y revolucionarias que barrían Europa del Este. Para ellos, la creación de una nación judía no era solo una cuestión de soberanía, sino una oportunidad para forjar un nuevo tipo de judío y una sociedad utópica basada en el trabajo y la igualdad. Despreciaban el modelo de la primera Aliyá, que dependía de la filantropía y a menudo empleaba mano de obra árabe en sus fincas. En su lugar, promovieron el principio de Kibush ha-Avoda, la conquista del trabajo. La idea era que la nación solo podría ser verdaderamente suya si era construida con sus propias manos. Este fervor ideológico los llevó a drenar pantanos, a trabajar en condiciones extremas y a establecer las primeras granjas colectivas, los kibutzim, que se convertirían en un símbolo icónico del sionismo. Fue durante este período, en 1909, cuando un grupo de familias judías compró unas dunas de arena al norte de la antigua ciudad portuaria de Jaffa y fundó un nuevo barrio llamado Ahuzat Bayit, que pronto se convertiría en la vibrante y moderna ciudad de Tel Aviv. Pero esta tierra no estaba vacía. Formaba parte de la Siria otomana, una provincia de un imperio vasto y multiétnico que se extendía durante siglos. La población local estaba compuesta mayoritariamente por árabes musulmanes y cristianos, junto con otras comunidades como drusos, circasianos y los judíos del viejo Yishuv, que habían vivido allí durante generaciones. Para los felajín, los campesinos árabes que habían trabajado esa tierra durante siglos como arrendatarios, la llegada de estos colonos europeos trajo consigo un cambio sísmico. El sistema de propiedad de la tierra era complejo. Grandes extensiones pertenecían a familias ricas y ausentes que vivían en centros urbanos como Beirut o Damasco. Para estas élites, vender terrenos a las organizaciones sionistas, que pagaban precios elevados, era un negocio lucrativo. Sin embargo, para los campesinos que vivían y trabajaban en esas tierras, la venta a menudo significaba el desplazamiento. Los nuevos propietarios sionistas, especialmente los de la segunda Aliyá, con su ideología de conquista del trabajo, preferían emplear a trabajadores judíos. Esto no solo generó tensiones económicas, sino que también sembró las primeras semillas de un conflicto nacional. Al principio, las reacciones de la población árabe fueron variadas y localizadas. Hubo casos de cooperación y curiosidad, pero también de fricción y hostilidad. Con el tiempo, a medida que la escala de la inmigración y la compra de tierras se hizo más evidente, comenzó a surgir una conciencia política. Intelectuales árabes en ciudades como Jerusalén y Jaffa, a través de periódicos emergentes como Al-Carmil y Filastín, empezaron a dar la voz de alarma. No se oponían necesariamente a la presencia judía per se. Los judíos siempre habían sido parte del mosaico de la región, sino a lo que percibían como un proyecto político exclusivo que amenazaba con desposeerlos y marginarlos en su propia tierra. El nacionalismo árabe, que había comenzado a gestarse como un movimiento de oposición al dominio turco otomano, encontró un nuevo y poderoso catalizador en el sionismo. Dos movimientos nacionales estaban naciendo simultáneamente, con la mirada puesta en el mismo pequeño trozo de tierra, cada uno viéndolo como su hogar ancestral e irrenunciable. Mientras estas tensiones crecían a nivel local, las placas tectónicas de la geopolítica global estaban a punto de chocar. El Imperio Otomano, el enfermo de Europa, se desmoronaba. Su control sobre los Balcanes se había evaporado y sus posesiones en Oriente Medio eran cada vez más codiciadas por las potencias europeas. Tenía un interés estratégico vital en la región. El Canal de Suez en Egipto era la arteria principal de su imperio, la ruta más corta a la India. Asegurar los accesos a este canal era una prioridad absoluta.
Palestina, por su proximidad geográfica, pasó de ser un remanso provincial a una pieza clave en el tablero de ajedrez imperial. Francia tenía sus propias ambiciones históricas en el Levante, especialmente en Líbano y Siria. Alemania, por su parte, buscaba extender su influencia a través de una alianza con el Imperio Otomano, impulsando proyectos como el ferrocarril de Berlín a Bagdad. En este nido de intrigas imperiales, los líderes sionistas, ahora bajo la pragmática dirección de figuras como Chaim Weizmann, un brillante químico que residía en Gran Bretaña, vieron una oportunidad sin precedentes. Herzl había intentado negociar con el sultán otomano sin éxito. Weizmann y otros entendieron que el futuro de Palestina no lo decidiría Estambul, sino la potencia que saliera victoriosa del inminente conflicto europeo. Weizmann, a través de su carisma personal y sus cruciales contribuciones científicas al esfuerzo de guerra británico, desarrolló un método para la producción industrial de acetona, esencial para la fabricación de explosivos, obtuvo acceso a los más altos círculos del poder en Londres, incluyendo a figuras como David Lloyd George y Arthur Balfour. El movimiento sionista estaba a punto de hacer su apuesta más audaz, alinear su destino con el del Imperio Británico. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo encendió la mecha. La Primera Guerra Mundial estalló, y el Imperio Otomano tomó la fatídica decisión de unirse a Alemania y las potencias centrales. De repente, el Oriente Medio se convirtió en un campo de batalla, y todas las promesas, lealtades y fronteras quedaron suspendidas en el aire, listas para ser redibujadas por el fuego y la sangre de un conflicto que actuaría como el crisol en el que se forjaría un nuevo orden mundial. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto de trincheras en Europa, fue el terremoto que fracturó los cimientos del viejo mundo, y sus réplicas más violentas se sintieron en las arenas de Oriente Medio. Con el Imperio Otomano alineado con las potencias centrales, la región se transformó en un frente de batalla crucial. Para Gran Bretaña, la amenaza de un ataque otomano-alemán sobre el Canal de Suez era una pesadilla estratégica. La guerra aquí no se libraría solo con ejércitos, sino con promesas, espionaje y la manipulación de las crecientes aspiraciones nacionalistas que bullían bajo la superficie del dominio turco. Para la gente que vivía en Palestina, la región fue devastada por el absoluto, una plaga de langostas y las requisas forzosas de alimentos por parte del ejército otomano. El gobierno de Estambul, cada vez más paranoico, impuso un régimen brutal, persiguiendo cualquier signo de disidencia, ya fuera árabe o judía. Líderes nacionalistas árabes fueron ejecutados en Damasco y Beirut, y miles de residentes judíos con pasaportes de naciones enemigas fueron expulsados. En este teatro de sombras de la diplomacia de guerra, Gran Bretaña, desesperada por la victoria, hizo 3 promesas fundamentalmente irreconciliables, tejiendo una red de engaños que enredaría el futuro de Palestina durante el siguiente siglo. Cada promesa estaba diseñada para ganar un aliado específico, un movimiento táctico para un objetivo a corto plazo que tendría consecuencias estratégicas devastadoras. La primera promesa fue hecha a los árabes. En 1915, mientras la guerra se estancaba, los británicos buscaron un arma secreta para desestabilizar al Imperio Otomano desde dentro, una revuelta árabe a gran escala. Se pusieron en contacto con Hussein ibn Ali, el jerife de la Meca, custodio de los lugares más sagrados del Islam y una figura de gran prestigio. A través de una serie de cartas conocidas como la correspondencia McMahon-Hussein, Sir Henry McMahon, el alto comisionado británico en Egipto, le prometió al jerife Hussein el reconocimiento y apoyo para la independencia árabe en un vasto territorio que abarcaría la mayor parte de Oriente Medio si lideraba a su pueblo en una rebelión contra los turcos. Hussein cumplió su parte del trato. En 1916, la revuelta árabe estalló, liderada por sus hijos, Faisal y Abdullah, y asesorada por oficiales británicos como el famoso T.E. Lawrence,
Lawrence de Arabia. Sus fuerzas atacaron las guarniciones otomanas y sabotearon el ferrocarril del Hiyaz, desviando recursos turcos cruciales lejos de otros frentes. Sin embargo, las promesas británicas contenidas en la correspondencia eran deliberadamente ambiguas. Londres argumentaría más tarde que Palestina, por su situación geográfica al oeste de Damasco, estaba excluida de la zona prometida para la independencia árabe, una interpretación que los líderes árabes rechazarían vehementemente como una traición. La semilla de la discordia se había plantado. La segunda promesa reveló la verdadera naturaleza del cálculo imperial. Mientras McMahon hacía promesas de independencia a Hussein, otros dos diplomáticos, el británico Sir Mark Sykes y el francés François-Georges Picot, se reunían en secreto con un mapa y un lápiz. Su objetivo era decidir cómo Gran Bretaña y Francia se repartirían las posesiones otomanas una vez que la guerra terminara. El resultado fue el Acuerdo Sykes-Picot de 1916, un pacto imperial clásico. Trazaron una línea en la arena, desde cerca de Acre en la costa mediterránea hasta Kirkuk en el actual Irak. La zona al norte de la línea, Siria y Líbano, sería para Francia. La zona al sur, Mesopotamia, Irak, y los puertos de Haifa y Acre, sería para Gran Bretaña. Este acuerdo contradecía directamente la promesa de un gran reino árabe unificado. ¿Y qué pasaba con Palestina, la tierra sagrada? Debido a su importancia para las tres religiones abrahámicas, se decidió que la mayor parte de la región, incluyendo Jerusalén, sería puesta bajo una administración internacional cuyo formato se decidiría más adelante. Este pacto secreto, cuando fue revelado al mundo por los bolcheviques tras la Revolución Rusa un año después, expuso la duplicidad de las potencias aliadas y alimentó una profunda y duradera desconfianza. La tercera y más fatídica promesa fue hecha al movimiento sionista. A medida que la guerra se prolongaba y el resultado era incierto, el gobierno británico, liderado por David Lloyd George, comenzó a ver al sionismo no solo como una causa sentimental, sino como un activo estratégico. Existían varias motivaciones. Una de ellas, basada en una sobreestimación antisemita del poder judío global, era la creencia de que una declaración pro-sionista podría influir en los judíos de Estados Unidos para que apoyaran un mayor compromiso en la guerra y, quizás, convencer a los judíos revolucionarios de Rusia para que mantuvieran a su país en el bando aliado. Más importante, sin embargo, era el cálculo geopolítico a largo plazo. Una Palestina con una población judía agradecida y pro-británica serviría como un protectorado leal que salvaguardaría el flanco oriental del Canal de Suez. A esto se sumó el incansable y brillante cabildeo de Chaim Weizmann, quien había cultivado relaciones con la élite política británica. Después de intensos debates internos, el 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico emitió su declaración. Tomó la forma de una carta del ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, a Lord Rothschild, un líder de la comunidad judía británica. Su texto, cuidadosamente elaborado, cambiaría la historia. El gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Cada palabra estaba cargada de significado y ambigüedad. Un hogar nacional era un concepto sin precedentes en el derecho internacional. No decía Estado, pero implicaba algo más que una simple comunidad. Aún más crítico fue el desequilibrio en la redacción. Se refería a la aspiración nacional de un pueblo, los judíos, mientras que la población árabe, que en ese momento constituía más del 90% de los habitantes, era descrita simplemente como las comunidades no judías existentes,
y solo se garantizaban sus derechos civiles y religiosos, omitiendo deliberadamente cualquier mención a sus derechos políticos o nacionales. Apenas un mes después de la Declaración Balfour, en diciembre de 1917, las tropas británicas bajo el mando del general Edmund Allenby entraron en Jerusalén, poniendo fin a 400 años de dominio otomano. Para muchos en el mundo cristiano, fue un evento de proporciones bíblicas. Para el movimiento sionista, fue la señal de que su sueño estaba al alcance de la mano, ahora respaldado por el poder militar del Imperio Británico. Para los árabes de la guerra aún no había el comienzo de una nueva, pero el futuro de su tierra ya había sido prometido 3 veces a 3 partes diferentes. El escenario estaba preparado para una colisión inevitable. El estruendo de los cañones se silenció en 1918, pero en los salones dorados de París comenzó una batalla diferente, una batalla de diplomacia, mapas y promesas rotas. La Conferencia de Paz de París de 1919 fue convocada para forjar un nuevo de los grandes líderes sobre las ruinas de los imperios caídos. David Lloyd George y George Clemenceau, 2 delegaciones más pequeñas, llegaron con esperanzas radicalmente opuestas para el mismo pedazo de tierra. El emir Faisal, hijo del jerife Hussein, llegó como el héroe de la revuelta árabe, esperando que los británicos cumplieran su promesa de un gran reino árabe independiente. A su lado, la delegación de la Organización Sionista Mundial, encabezada por Chaim Weizmann y Nahum Sokolow, llegó para asegurarse de que la Declaración Balfour se convirtiera en política vinculante. Por un breve y fugaz momento, pareció que la cooperación era posible. En enero de 1919, Faisal y Weizmann se reunieron y firmaron un acuerdo. En este documento, Faisal aceptaba los principios de la Declaración Balfour y consentía una inmigración judía a gran escala en Palestina, a cambio de que la organización sionista apoyara la creación de su vasto reino árabe en el resto de la región. Fue un instante de pragmatismo visionario. Sin embargo, este frágil documento contenía una cláusula crucial, una condición escrita a mano por el propio Faisal. El acuerdo sería nulo y sin efecto si los árabes no obtenían su independencia prometida. Los verdaderos arquitectos del Nuevo Oriente Medio no eran Faisal ni Weizmann, sino Gran Bretaña y Francia, y sus planes eran muy diferentes. El ideal de autodeterminación del presidente Wilson se desvaneció rápidamente ante las realidades del poder imperial. Francia se movió rápidamente para hacer valer su reclamo sobre Siria, el corazón del proyectado reino de Faisal, destrozando cualquier esperanza de una nación árabe unificada. La condición de Faisal no se cumplió, y el acuerdo se convirtió en letra muerta. El destino de los antiguos territorios otomanos se decidió finalmente en la Conferencia de San Remo, en abril de 1920. Allí, las potencias aliadas oficializaron el reparto que habían planeado en secreto. Descartando las protestas árabes, implementaron un sistema de mandatos bajo la recién creada Sociedad de Naciones. En teoría, era un sistema de tutela, donde las naciones avanzadas guiarían a las poblaciones locales hacia la autogestión. En la práctica, era un velo de idealismo para cubrir las ambiciones imperiales de siempre. Francia recibió el mandato sobre Siria y Líbano. Gran Bretaña recibió el mandato sobre Mesopotamia, que se convertiría en Irak, y sobre Palestina. El mandato británico para Palestina era único y fundamentalmente diferente de los demás, mientras que los mandatos de Siria e Irak estaban, al menos en papel, diseñados para conducir a la independencia de la población mayoritaria existente. El mandato para Palestina tenía una directiva dual y contradictoria que lo convertía en una misión imposible desde su concepción. Su texto, ratificado por la Sociedad de Naciones en 1922, incorporó la Declaración Balfour palabra por palabra. La Declaración Balfour ya no era una simple carta de intención. Ahora estaba grabada en el metal del derecho internacional. El documento obligaba explícitamente a Gran Bretaña no solo a gobernar el territorio, sino a facilitar el establecimiento del Hogar Nacional Judío.
Le encomendaba la tarea de promover la inmigración judía y el asentamiento denso de judíos en la tierra, y reconocía a la Agencia Judía, en la práctica la Organización Sionista, como un organismo público oficial para asesorar a la administración británica en todos los asuntos que afectaran a los intereses judíos. Para la población árabe de Palestina, este fue el acto de traición definitivo. Se habían rebelado contra los turcos creyendo en la promesa de independencia, solo para verse sometidos a un nuevo poder colonial, cuyo propósito declarado era fomentar las aspiraciones nacionales de una minoría que, en ese momento, representaba poco más del 10% de la población. Se les negó la autodeterminación que se estaba concediendo, aunque fuera nominalmente, a sus vecinos en Irak, Siria y Líbano. Desde su perspectiva, su respuesta era un instrumento legal para su propia desposesión. Boicotearon las instituciones del mandato y comenzaron a organizar una resistencia política. La frustración y la ira no tardaron en desbordarse. En 1920, durante el festival religioso de Nabi Musa en Jerusalén, y de nuevo en Jaffa en 1921, estallaron violentos disturbios antisionistas. Estos brotes de violencia fueron la primera manifestación sangrienta de que los dos proyectos nacionales eran incompatibles. Consciente de que estaba sentado sobre un polvorín, el gobierno británico intentó realizar un acto de equilibrio precario. En 1922, el entonces secretario colonial, Winston Churchill, emitió un libro blanco que buscaba clarificar la política británica. El documento afirmaba que la intención no era que toda Palestina se convirtiera en un hogar nacional judío, sino que dicho hogar se estableciera en Palestina. Negaba las interpretaciones sionistas más expansivas de que el objetivo era convertir a la población árabe en súbditos de un Estado judío. Además, introdujo un principio que dominaría el debate durante años. La inmigración judía debía estar limitada por la capacidad de absorción económica del país. Fue un intento de tranquilizar a los árabes sin abandonar el compromiso fundamental con los sionistas. Al mismo tiempo, Churchill tomó una decisión geopolítica con consecuencias masivas. Separó administrativamente todo el territorio del mandato al este del río Jordán, un área que constituía aproximadamente el 77% del territorio original. En esta vasta y árida región, las disposiciones del mandato relativas al hogar nacional judío no se aplicarían. Creó el Emirato de Transjordania y puso al frente al hermano de Faisal, Abdullah, como un premio de consolación para la familia hachemita. Para los sionistas, esto fue una traición a la promesa original, una amputación de una tierra que consideraban parte de su herencia histórica. Para los británicos, fue un acto de pragmatismo imperial, un intento de estabilizar una frontera y calmar parte de la furia árabe. Pero al oeste del río Jordán, en la Palestina propiamente dicha, el mandato de crear un hogar nacional judío en medio de una población árabe hostil permaneció intacto. Gran Bretaña había creado un marco legal para el conflicto, y ahora pasaría las siguientes 3 décadas atrapada en el fuego cruzado de las dos comunidades a las que intentaba, y fracasaba, en gobernar. Bajo la superficie de la paz impuesta por el mandato británico, dos mundos tomaban forma en Palestina durante la década de 1920, uno al lado del otro, pero fundamentalmente en oposición. Para el Yishuv, la comunidad judía, esta fue una década de construcción frenética y metódica, la materialización de la visión sionista sobre el terreno. No se trataba solo de traer inmigrantes, sino de erigir la infraestructura completa de un Estado soberano mucho antes de que existiera uno. Las sucesivas olas de inmigración, la tercera y cuarta aliyot, trajeron a decenas de miles de judíos de Europa del Este. A diferencia de los pioneros socialistas de la segunda aliyá, la cuarta aliyá, 1924-1929, estaba compuesta en gran parte por familias de clase media de Polonia que escapaban de una crisis económica y de un creciente antisemitismo. Estos inmigrantes no se dirigieron a los kibutzim, sino a las ciudades, especialmente a Tel Aviv, que se transformó de un pequeño barrio en una bulliciosa ciudad de estilo europeo.
el corazón económico y cultural del Yishuv. Las instituciones de un protoestado judío se consolidaban a una velocidad asombrosa. La agencia judía, reconocida por el mandato, actuaba como un gobierno en la sombra, gestionando la inmigración, la compra de tierras y las relaciones exteriores. El Vaad Leumi, Consejo Nacional, funcionaba como su parlamento electo. La Histadrut, la Federación de Trabajadores, era mucho más que un sindicato. Se convirtió en un gigante económico, con su propio banco, empresas de construcción, cooperativas de transporte y un sistema de salud. En paralelo, se desarrolló un sistema educativo completamente hebreo, desde guarderías hasta la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén, inaugurada en 1925, que consolidó la resurrección del hebreo como lengua viva y moderna. Y, en las sombras, crecía la Haganá, la Defensa, una organización militar clandestina. Nacida de la necesidad de proteger los asentamientos aislados, la Haganá se fue profesionalizando lentamente, sentando las bases de lo que un día sería el ejército de Israel. Este Estado dentro de un Estado operaba con una eficiencia y un propósito unificado que contrastaba marcadamente con la sociedad árabe palestina. La sociedad árabe, por su parte, la economía del mandato en general creció mucho más impulsada en parte por la inversión judía, los beneficios se distribuyeron de manera desigual. La venta continua de tierras por parte de terratenientes árabes ausentes a menudo resultaba en el desalojo de los campesinos, felajín, que las habían cultivado durante generaciones. Estos campesinos desposeídos migraban a las ciudades en busca de trabajo, formando un nuevo proletariado urbano empobrecido y resentido en los márgenes de ciudades como Jaffa y Haifa. Políticamente, la sociedad palestina estaba profundamente fragmentada. El liderazgo estaba dominado por clanes familiares rivales, principalmente los Husseini y los Nashashibi. Los británicos, en un intento de cooptar a una figura nacionalista, nombraron a Haj Amin al-Husseini como Gran Muftí de Jerusalén y presidente del Consejo Supremo Musulmán. Esto le otorgó un inmenso poder religioso y financiero, que utilizó para consolidar una postura de intransigente oposición al sionismo y al mandato. Sin embargo, las constantes luchas internas con los Nashashibi, que a menudo adoptaban una postura más pragmática, durante la mayor parte de la década, de un frente unificado se mantuvieron latentes, una calma precaria que ocultaba un abismo cada vez mayor de desconfianza y miedo. El punto de ruptura llegó en el verano de 1929, y el epicentro fue el lugar más sagrado y volátil de Jerusalén. El Muro de las Lamentaciones, el vestigio del segundo templo judío y el lugar más sagrado para la oración judía, se encuentra en la base del complejo conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif, el noble santuario, que alberga la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Durante siglos había existido un frágil statu quo. En 1928, las tensiones aumentaron cuando los judíos intentaron colocar una mampara para separar a hombres y mujeres durante las oraciones, lo que fue visto por los musulmanes como un intento de cambiar el statu quo y una afrenta a su soberanía sobre el lugar. El muftí, Haj Amin al-Husseini, aprovechó el incidente para lanzar una campaña incendiaria, acusando a los judíos de planear apoderarse de la mezquita de Al-Aqsa. La propaganda y los rumores se extendieron como la pólvora por todo el país, transformando una disputa religiosa localizada en un grito de guerra nacional. En agosto de 1929, tras una serie de provocaciones mutuas, la violencia estalló. Una multitud enfurecida, saliendo de Haram al-Sharif, atacó barrios judíos en Jerusalén. La violencia se extendió rápidamente. En Hebrón, una ciudad con una comunidad judía antigua y en su mayoría no mujeres y niños fueron brutalmente asesinados en sus hogares y sinagogas. 67 judíos fueron masacrados y los supervivientes se vieron obligados a huir, poniendo fin a una presencia judía de siglos en la ciudad.
Hubo ataques similares en Safed y otras comunidades. La Haganá, todavía en su infancia, se vio superada y no pudo proteger a todas las comunidades. La policía británica, escasa y mal preparada, los disturbios de 1929 fueron un trauma profundo y un punto de inflexión. Para el Yishuv, fue una herida imborrable que destrozó cualquier ilusión de una coexistencia pacífica con sus vecinos árabes en el corto plazo. La masacre de Hebrón, en particular, grabó en su conciencia la idea de que no podían depender de nadie más que de sí mismos para su supervivencia, y mucho menos de la protección británica. Esto llevó a un fortalecimiento masivo y a una mayor profesionalización de las Haganá. La violencia había logrado por primera vez captar la atención total del gobierno británico y del mundo, obligando a Londres a reexaminar su política. Para los británicos, fue una humillante demostración del fracaso de su mandato para mantener la ley y el orden. La década de relativa calma había terminado en un baño de sangre, abriendo un nuevo capítulo mucho más oscuro y violento en la lucha por Palestina. La sangre derramada en 1929 obligó a Londres a despertar de su complacencia imperial. La conmoción por la brutalidad de los disturbios llevó al envío de sucesivas comisiones de investigación para diagnosticar la causa de la violencia. Sus conclusiones fueron unánimes y alarmantes para el proyecto sionista. La causa fundamental del conflicto era el temor de la población árabe a ser desplazada y dominada por la creciente inmigración judía y la continua compra de tierras. Basándose en estos informes, el gobierno británico emitió en 1930 el Libro Blanco de Pasfield. Este documento representó el intento más serio hasta la fecha de revertir la política pro-sionista. Proponía severas restricciones a la inmigración judía. Limitaba la venta de tierras a los judíos y sugería la creación de un consejo legislativo que, al basarse en la representación demográfica, habría otorgado una mayoría efectiva a los árabes. Para el Yishuv fue una traición catastrófica, una anulación de facto de la declaración Balfour. La reacción sionista fue inmediata y contundente, una clase magistral de presión política. Chaim Weizmann dimitió como presidente de la Organización Sionista Mundial en señal de protesta. En los pasillos de Westminster, una poderosa campaña de cabildeo, apoyada por figuras influyentes como Winston Churchill, se movilizó para denunciar el Libro Blanco como un incumplimiento de las obligaciones sagradas del mandato. La presión fue tan intensa que, en 1931, el primer ministro Ramsay MacDonald envió una carta a Weizmann que en la práctica retractaba y anulaba las políticas del Libro Blanco de Pasfield. Para los sionistas, fue una victoria diplomática crucial. Para los árabes, la Carta Negra de MacDonald, como la llamaron, fue la prueba definitiva de que la política británica, a pesar de las apariencias, siempre se inclinaría a favor de los sionistas y que las promesas hechas a ellos eran papel mojado. Pero, mientras los políticos debatían en Londres, una sombra oscura se cernía sobre Europa, una que cambiaría radicalmente la naturaleza y la urgencia del sionismo. En 1933, Adolf Hitler, de la noche a la mañana, al poder, la inmigración a Palestina dejó de ser una elección ideológica para convertirse en una cuestión de vida o muerte. El sionismo se transformó de un proyecto de construcción nacional a una operación de rescate desesperada. La Quinta Aliyá, que llegó a Palestina entre 1933 y 1939, fue la mayor de todas. Más de 250.000 judíos huyeron de Europa, una cifra que triplicó la población judía del Yishuv. Muchos de los que llegaron de Alemania y Europa Central eran profesionales altamente cualificados: médicos, científicos, arquitectos, músicos. Trajeron consigo capital, habilidades y una desesperación que aceleró el desarrollo económico, social y cultural del Yishuv a un ritmo vertiginoso. Para 1939, la población judía se acercaba al 500.000, constituyendo casi el 30% del total de habitantes. Veían para los árabes palestinos estas cifras en que se convertirían en una minoría en su propia tierra. La combinación de la traición percibida en la Carta Negra y la inundación demográfica de la Quinta Aliyá creó un ambiente explosivo.
En 1936, la paciencia árabe se agotó. Lo que comenzó como una serie de incidentes aislados, rápidamente se convirtió en un levantamiento nacionalista a gran escala, la Gran Revuelta Árabe. No fueron simples disturbios, fue una guerra de guerrillas de 3 años que sacudió al mandato hasta sus cimientos. Liderados por un nuevo organismo, el Alto Comité Árabe, presidido por el mufti Haj Amin al-Husseini, los palestinos lanzaron una huelga general de 6 meses que paralizó la economía. Grupos armados atacaron asentamientos judíos, sabotearon oleoductos y vías férreas británicas y tomaron el control de vastas zonas del campo. Atrapada en un fuego cruzado, Gran Bretaña respondió con una doble estrategia. Por un lado, desplegó una fuerza militar masiva y desató una represión brutal para aplastar la revuelta. Por otro lado, envió a la Comisión Real Peel, la más prestigiosa hasta la fecha, para proponer una solución política definitiva. En 1937, tras meses de testimonios, la Comisión Peel llegó a una conclusión revolucionaria que sacudió los cimientos del mandato. Las aspiraciones nacionales de judíos y árabes eran irreconciliables y no podían ser contenidas dentro de un solo Estado. Por primera vez, una palabra tabú se puso oficialmente sobre la mesa: partición. El informe Peel proponía dividir Palestina. Se crearía un pequeño estado judío en la fértil llanura costera y la Galilea. Un estado árabe mucho más grande, que comprendería el resto del territorio, se fusionaría con la vecina. Y un corredor bajo mandato británico permanente se extendería desde Jaffa hasta Jerusalén, protegiendo los lugares sagrados. La propuesta de partición provocó una tormenta de reacciones. Para el liderazgo sionista dominante, figuras como David Ben-Gurión y Weizmann, fue un momento histórico. Aunque el Estado propuesto era diminuto, era la primera vez que una potencia mundial ofrecía el reconocimiento de la soberanía judía. Aceptaron el principio de la partición como un punto de partida para la negociación. Sin embargo, el ala derecha del sionismo, los revisionistas, lo rechazó de plano, exigiendo todo el territorio. La respuesta del lado árabe fue un rechazo total y absoluto. Consideraron la propuesta como el máximo insulto, un plan para entregar la parte más valiosa de su país a los recién llegados, mientras a ellos se les dejaba con las colinas áridas. El rechazo árabe a la partición reavivó la revuelta con una furia renovada. La segunda fase fue aún más sangrienta. La guerrilla se intensificó, y los británicos respondieron con una política de mano de hierro, incluyendo demoliciones de casas, castigos colectivos y miles de detenciones. El muftí fue depuesto y huyó al exilio para evitar ser arrestado. La revuelta también devoró a la propia sociedad palestina, con una violencia interna brutal entre los rebeldes y aquellos considerados colaboracionistas o rivales políticos. Para cuando la revuelta fue finalmente aplastada en 1939, había dejado una profunda cicatriz. El Yishuv, aunque golpeado, había fortalecido enormemente a su Haganá, que ganó una valiosa experiencia de combate colaborando con los británicos en unidades especiales. La sociedad árabe estaba en ruinas, en cambio, miles habían muerto y su liderazgo político estaba muerto, exiliado o encarcelado. Estaban política y militarmente destrozados en vísperas del mayor cataclismo mundial y la confrontación final por la tierra. La revuelta árabe yacía aplastada en 1939, pero su fantasma dictaría la siguiente, y última, gran política británica para Palestina. Con la guerra contra la Alemania nazi a la vuelta de la esquina, la prioridad estratégica de Gran Bretaña cambió en Oriente Medio para proteger el canal de Suez y asegurar el flujo de petróleo. El apaciguamiento se convirtió en la política del día, y el precio de la lealtad del mundo árabe sería la cabeza del proyecto sionista. El resultado fue el Libro Blanco de 1939, una inversión casi total de 30 años de política británica. Fue una victoria póstuma para la revuelta árabe y, para los judíos, rechazaba explícitamente la partición. El documento decretaba que en los siguientes 5 años solo se permitiría la entrada a 75,000 inmigrantes judíos,
después de lo cual toda inmigración judía dependería del consentimiento árabe, lo que en la práctica significaba su fin. Prohibía o restringía severamente la compra de tierras por parte de judíos en el 95% del territorio palestino. Y, lo más importante, prometía la creación de un Estado palestino independiente. Para los líderes árabes moderados, era la concesión por la que habían luchado durante tanto tiempo. Para el Yishuv, era una sentencia de muerte. David Ben Gurión, el líder del Yishuv, pronunció la frase que definiría su estrategia para los años venideros. Lucharemos en la guerra como si no hubiera libro blanco, y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, esta política dual se puso en práctica. A pesar de su furia contra los británicos, el Yishuv entendía que el enemigo existencial era Hitler. Más de 30.000 hombres y mujeres judíos de Palestina se alistaron en el ejército británico. Lucharon en Grecia, en el norte de África y en Italia, donde finalmente se les permitió formar su propia unidad de combate, la Brigada Judía, que luchó bajo la bandera sionista. Esta experiencia proporcionó a la Haganá un cuadro de oficiales y soldados profesionales entrenados en la guerra moderna, un activo que resultaría invaluable pocos años después. La postura del liderazgo árabe fue más ambigua. Mientras que muchos miles de árabes palestinos también sirvieron en el ejército británico, su líder exiliado, el muftí Haj Amin al-Husseini, apostó por el bando contrario. Pasó los años de la guerra en Berlín y Roma, transmitiendo propaganda pro-nazi al mundo árabe, reuniéndose con Hitler y tratando de reclutar musulmanes para las SS. Esta alianza con el Eje, aunque no representaba a toda la población palestina, mancharía gravemente su causa a los ojos de los aliados victoriosos. Mientras el mundo se consumía en llamas, en el corazón de la Europa ocupada se desarrollaba un horror de una escala sin precedentes, un genocidio industrializado que la humanidad nunca había presenciado. El Holocausto, la solución final nazi al problema judío, resultó en el asesinato sistemático de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos. Esta catástrofe no solo aniquiló a un tercio del pueblo judío mundial, aniquiló para siempre el argumento de que podían vivir seguros como minoría en otras naciones. Confirmó las peores pesadillas de los primeros teóricos sionistas de la manera más brutal imaginable, y mientras el genocidio se desataba, las puertas de Palestina, el único santuario potencial, estaban cerradas por el Libro Blanco. Barcos atestados de refugiados desesperados que habían logrado escapar de las garras de Hitler, como el Struma y el Patria, fueron interceptados y devueltos por la Royal Navy. Para los judíos de Palestina, los británicos pasaron de ser un poder mandatario ambiguo a ser cómplices activos de la catástrofe, carceleros que les negaban la entrada a sus hermanos mientras eran conducidos a los mataderos. La revelación de la escala total del Holocausto al final de la guerra transformó la situación política. El sionismo ya no era una aspiración nacionalista, se convirtió en un imperativo moral. Los cientos de miles de supervivientes judíos que emergieron de los campos de concentración no tenían a dónde ir. Sus comunidades habían sido borradas, sus familias asesinadas. El antisemitismo seguía siendo virulento en Europa. La idea de forzarlos a regresar a los cementerios de sus familias era impensable. Estos supervivientes, los She'erit HaPleta, el remanente superviviente, se convirtieron en un poderoso ejército de refugiados cuya difícil situación presionó la conciencia del mundo. Para el liderazgo sionista, la combinación de la traición del Libro Blanco y la catástrofe del Holocausto forzó una radicalización de sus objetivos. En 1942, en una conferencia en el Hotel Biltmore de Nueva York, el movimiento sionista, bajo el liderazgo de Ben Gurión y con el creciente apoyo de la comunidad judía estadounidense, adoptó un nuevo programa. El lenguaje cortés y ambiguo de un hogar nacional fue abandonado. La nueva demanda, forjada en el fuego del Holocausto, era inequívoca: la creación de una comunidad judía en toda la Palestina del mandato,
Esta nueva intransigencia se reflejó en una creciente militancia sobre el terreno. Ya no era una opción. Mientras la Haganá se centraba en la organización de la inmigración ilegal a gran escala, la Aliyah Bet para llevar a los supervivientes del Holocausto a Palestina desafiando el bloqueo británico. Grupos disidentes más pequeños perdieron toda paciencia. El Irgun, la Organización Militar Nacional, ahora bajo el liderazgo de un joven y carismático refugiado polaco llamado Menachem Begin, declaró en 1944 una revuelta abierta contra el régimen británico en Palestina. El Lehi, Luchadores por la Libertad de Israel, un grupo aún más extremista conocido por los británicos como la Banda Stern, reanudó sus operaciones de guerrilla y asesinato. Al final de la Segunda Guerra Mundial, y el escenario en Palestina había cambiado por completo. Estaba armado, entrenado y unificado en su demanda de un Estado. Cientos de miles de supervivientes del Holocausto esperaban en campos de desplazados en Europa. Y el mundo, horrorizado por el genocidio, miraba hacia Palestina en busca de una solución. La confrontación final era inminente. El fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria del Partido Laborista en Gran Bretaña en 1945. Durante años, los laboristas habían denunciado el Libro Blanco de 1939, y los líderes sionistas esperaban un cambio de política inmediato. La decepción fue rápida y brutal. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, un hombre testarudo y poco comprensivo con la causa sionista, declaró que la política del Libro Blanco se mantendría. Gran Bretaña, en bancarrota y con un imperio que se desmoronaba, temía que cualquier concesión a los judíos encendiera un polvorín en un mundo árabe sobre el que deseaba mantener su influencia estratégica. Mientras tanto, la presión de Estados Unidos aumentaba. El presidente Harry Truman, conmovido por los informes sobre la terrible situación de los cientos de miles de supervivientes del Holocausto que languidecían en campos de desplazados en Europa, instó a Gran Bretaña a permitir la entrada inmediata de 100.000 de ellos en Palestina. Bevin se negó rotundamente. La respuesta del Yishuv fue la guerra. En octubre de 1945, las principales organizaciones militares judías, la Haganá, el Irgun y el Lehi, superaron sus profundas diferencias ideológicas y formaron un movimiento de resistencia judía unificado. Lanzaron una campaña coordinada de sabotaje y ataques diseñada para hacer que Palestina fuera ingobernable. Volaron puentes, descarrilaron trenes, atacaron estaciones de radar y bases policiales. El objetivo era claro: hacer que el coste de permanecer en Palestina, tanto en sangre como en dinero, fuera insoportablemente alto para los británicos. La campaña de inmigración ilegal, la Aliyah Bet, se intensificó, con barcos destartalados llenos de supervivientes del Holocausto tratando de romper el bloqueo naval británico, en una batalla de voluntades que se desarrollaba ante los ojos de la prensa mundial. La respuesta británica fue Operación Ágata, en junio de 1946, un masivo operativo militar en el que impusieron un toque de queda en todo el país y arrestaron a la mayoría de los líderes de la agencia judía. Pero la violencia solo se intensificó. Un mes después, en julio de 1946, el Irgun de Menachem Begin llevó a cabo el ataque más mortífero y controvertido de la insurgencia. Colocaron una enorme bomba en el sótano del Hotel Rey David en Jerusalén, que albergaba el cuartel general militar y administrativo británico. A pesar de las advertencias telefónicas que el Irgun afirmó haber hecho, la explosión destruyó un ala entera del hotel, matando a 91 personas, británicos, árabes y judíos. El atentado fue un acto que conmocionó al mundo y marcó un punto de no retorno. La agencia judía condenó el ataque, rompiendo la alianza de resistencia y abriendo una brecha amarga y duradera con el Irgun. En Gran Bretaña, el apoyo público al mandato se evaporó. Los soldados británicos morían, el coste era astronómico, y el objetivo de la misión se había vuelto incomprensible. A principios de 1947,
Gran Bretaña arrojó la toalla. Agotada, en bancarrota y ensangrentada, incapaz de imponer una solución y condenada tanto por árabes como por judíos, anunció lo impensable. Renunciaba a su mandato. En un discurso histórico, Ernest Bevin declaró que el problema de Palestina sería entregado a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Después de 30 años de promesas contradictorias y de una gestión colonial fallida, Gran Bretaña se lavaba las manos y dejaba que el mundo decidiera. La ONU actuó rápidamente, creando el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, UNSCOP, compuesto por delegados de 11 naciones consideradas neutrales. Su tarea era investigar a fondo la situación y proponer una solución. Durante el verano de 1947, el UNSCOP viajó a Palestina, recorrió el país y se reunió con todas las partes. La agencia judía desplegó una operación diplomática y de relaciones públicas magistral. Presentaron un caso elocuente y detallado a favor de un Estado y llevaron a los miembros del comité a los campos de desplazados en Europa, donde el encuentro cara a cara con los supervivientes del Holocausto dejó una impresión indeleble. En uno de los errores de cálculo más catastróficos de su historia, el Alto Comité Árabe, de nuevo bajo la influencia intransigente de Haj Amin al-Husseini, decidió boicotear al UNSCOP. Se negaron a presentar su caso formalmente, argumentando que los derechos naturales de la mayoría árabe no eran objeto de negociación. Esta decisión significó que el comité escuchó una narrativa abrumadoramente sionista, sin un contraargumento árabe igualmente estructurado. En agosto de 1947, el UNSCOP publicó su informe. Al igual que la Comisión Peel 10 años antes, la mayoría de sus miembros concluyó que las aspiraciones de ambos pueblos eran irreconciliables y que no podían vivir juntos en un solo Estado. La recomendación de la mayoría fue, una vez más, la partición. El plan de partición de la ONU, que se convertiría en la Resolución 181, era más detallado y definitivo que cualquier propuesta anterior. Proponía la creación de 2 estados, uno árabe y otro judío, y una zona internacional para Jerusalén y Belén. Los 2 estados estarían unidos por una unión económica. El mapa propuesto era un complejo mosaico de territorios. El Estado judío recibiría el 56% de Palestina, incluyendo la fértil llanura costera, la Galilea Oriental y el vasto pero árido desierto del Negev. El Estado árabe recibiría el 43%. Esta asignación de tierras a una población judía que constituía un tercio del total y poseía menos del 10% de la tierra fue inmediatamente vista por el mundo árabe como una injusticia flagrante. La recomendación estaba sobre la mesa. La cuestión se trasladó a la Asamblea General de la ONU en Nueva York para una votación final. Una febril campaña de cabildeo global comenzó con el destino de Palestina pendiendo de un hilo. Gracias por habernos acompañado en este profundo viaje a través de una historia compleja y a menudo dolorosa. La conversación no termina aquí. Nos gustaría saber qué parte de este relato te ha resultado más sorprendente o reveladora. Comparte tus pensamientos de manera respetuosa en la sección de comentarios. El diálogo es esencial para mantener viva la memoria. Si crees que es importante que estas historias olvidadas salgan a la luz, la mejor manera de apoyarnos es dándole me gusta a este video, compartiéndolo y, lo más importante, suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios para investigar y contar las historias que importan.